¿Cuáles son los niveles de organización estructural de las proteínas? Las proteínas pueden ser clasificadas según un criterio de complejidad creciente de acuerdo al nivel de organización estructural que tenga la misma. Cuando ustedes hablan de estructura primaria, esta estructura está determinada genéticamente e implica hablar del número, de orden y clase de aminoácidos que están presentes en las mismas. Cuando nosotros les preguntamos a ustedes, hable de la estructura primaria de la hemoglobina, ustedes nos pueden decir, la hemoglobina es una proteína que está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa, cada una de las cuales tiene 141 aminoácidos, 2 cadenas beta, cada una de las cuales tienen 146 aminoácidos. Orden. Habitualmente en la hemoglobina nosotros vamos a encontrar que los aminoácidos, generalmente más polares, están hacia afuera en contacto con el agua y los aminoácidos no polares están situados hacia el interior de la molécula con la intención de proteger al hierro para que no sea oxidado. Es una función, una especie de atmósfera hidrofóbica para evitar la oxidación del hierro que podría alterar la función biológica de la proteína. Finalmente, en cuanto a clase de aminoácidos reinantes, la hemoglobina cumple una importante función buffer. Ya habíamos dicho en el primer video que aquellos aminoácidos que tuvieran un pK más cercano al pH de 735, 742 eran efectivamente los que iban a cumplir la mejor función buffer. Y justamente dentro de esta clase de aminoácidos, la hemoglobina es rica en histidina. La histidina tiene un pK de 6,8, como ustedes saben es un pH bastante cercano al pH de 732, 735 de nuestra sangre habitual y generalmente la histidina se comporta como un aminoácido buffer. Ustedes han hablado entonces sobre el número, el orden y la clase de aminoácidos que están presentes dentro de la estructura de la hemoglobina. Por otro lado, es importante considerar que la hemoglobina está estabilizada fundamentalmente por uniones peptídicas. Esas uniones peptídicas estabilizan la estructura primaria. Existen otro tipo de uniones químicas que generalmente se establecen, que van a haber en otros tipos de proteínas, por ejemplo las inmunoglobulinas, habitualmente son ricas en aminoácidos cisteínas, las cisteínas tienen azufre y entre esos azufres, por ejemplo, pueden establecerse puentes disulfuro. ¿Qué se entiende por estructura secundaria? Habitualmente hablamos de estructura secundaria como el plegamiento de la cadena polipeptídica, el enrollamiento de la cadena polipeptídica alrededor de un eje imaginario longitudinal. Y entonces tenemos 3 tipos de estructuras secundarias. Las más comunes de todas, que es la llamada alfa hélice, con un enrollamiento derecho, generalmente 4 aminoácidos por vuelta de cada una de estas hélices. Y un dato que es interesante, que entre los aminoácidos de la misma hélice se establecen puentes de hidrógeno que permiten estabilizar la misma. El segundo modelo es el llamado de hoja plegada o zigzag o beta conformación, donde las cadenas polipeptídicas pueden orientarse en sentido paralelo o antiparalelo, con puentes de hidrógeno intercatenarios y con algunas características como la distribución de sus grupos radicales hacia arriba y hacia abajo de la estructura. Si nosotros repasamos habitualmente la estructura de la hemoglobina, por ejemplo, podríamos decir que en la hemoglobina existen 8 segmentos de alfa hélice, que cada segmento de alfa hélice tiene puentes de hidrógeno intracatenarios y generalmente esas hebras, de alguna manera esas cadenas de alfa hélice pueden ser desestabilizadas si aparece en los codos el aminoácido prolina, que justamente la prolina por su estructura química limita la producción de puentes de hidrógeno y al no producirse en los puentes de hidrógeno la alfa hélice habitualmente se desestabiliza. ¿Qué se entiende por estructura terciaria?
La estructura terciaria es el plegamiento de la cadena polipeptídica en un ovillo de lana, en una estructura globular sumamente compacta, en la cual una larga cadena polipeptídica, imagínense ustedes una hebra de lana, por ejemplo, puede ser compactada en un muy pequeño espacio y aminoácidos que en la cadena lineal generalmente están separados por un amplio espacio de distancia, cuando están abigarrados en una estructura globular, habitualmente pueden estar próximos. En estas estructuras globulares es muy amplia la cantidad de uniones químicas que estabilizan. Las interacciones hidrofóbicas, las interacciones entre cargas positivas y cargas negativas, que son conocidas como ejemplo como puentes salinos, las fuerzas de Van der Waals, entre otras a considerar. Siguiendo el ejemplo de la hemoglobina es una proteína típicamente globular, lo mismo que la mioglobina. Finalmente, cuando ustedes tienen dos o más cadenas polipeptídicas, el estudio de cómo esas cadenas polipeptídicas se asocian en el espacio es lo que analiza la estructura cuaternaria. Pero atención, para tener una estructura cuaternaria, nosotros no tenemos que tener covalencias, sino que tenemos que tener uniones débiles, como pueden ser los puentes salinos. Entonces, considerando la estructura de la hemoglobina permanentemente puede oscilar entre una forma tensa, rica en puentes salinos, que es la forma que habitualmente no tiene oxígeno, de una forma relajada, que es cuando las moléculas de oxígeno se incorporan, se rompen los puentes salinos y entonces la estructura proteica adopta una disposición más abierta, más holgada en el espacio, que se conoce como forma relajada justamente. Explicando cada una de estas características, cuando ustedes asocian la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, pueden entender mejor por qué la curva de disociación de la oxihemoglobina. Habitualmente, en el eje de las abscisas, ustedes consideran la presión parcial de oxígeno y en el eje de las ordenadas el porcentaje de saturación de oxígeno. Habitualmente, ustedes saben que la forma de la curva de disociación de la oxihemoglobina es una S sigmoidea. Y eso tiene que ver justamente porque la hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Entre estas cadenas polipeptídicas hay puentes salinos, hay trabajo para realizar, hay más tiempo que perder en la ruptura de los puentes salinos y por ese motivo su disposición es totalmente sigmoide. Al revés, la mioglobina es una sola cadena polipeptídica que tiene estructura secundaria, que tiene estructura terciaria, pero no tiene estructura cuaternaria. Entonces, al ser una sola cadena polipeptídica, va a tener mucha mayor afinidad por el oxígeno, por eso su P50 va a ser mucho menor, y entonces esto justifica, considerando estas estructuras, las dos funciones más importantes que cumplen. La hemoglobina en el transporte de oxígeno, en lo que es la afinidad de tomar el oxígeno y cederlo a los tejidos que lo necesitan. Y en el caso de la mioglobina, obviamente al ser una sola cadena, no está preparada para el transporte de oxígeno, sino para el almacenamiento del mismo, y es lo que la mioglobina realiza en el músculo esquelético como almacenamiento de oxígeno para la contracción muscular. Bueno, desde ya, muchas gracias.